Buenas noches. El resultado a favor de la derogación de la prisión permanente revisable la semana pasada en el Congreso de los Diputados llega aquí, al debate de la 8. Una propuesta del Partido Nacionalista Vasco apoyada por PSOE y Podemos. En la parte contraria, Partido Popular y Ciudadanos, cuyas enmiendas se vieron rechazadas. Así que el trámite parlamentario sigue adelante. La derogación de esta ley seguirá su curso con el trámite de enmiendas en la Comisión de Justicia. Mariscal Anaya Guillermo. Martín González. Y para hablar de este asunto contamos con la presencia de Jaime Mateu, es diputado popular por Burgos en el Congreso de los Diputados. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. Por desgracia también puede hablar Jaime como víctima de ETA, pero para ello tenemos a otro burgalés que sabe lo que es sufrir esta barbarie. José Antonio Sáenz de Tejada, buenas noches. Buenas noches. Carlos, el hijo de nuestro invitado, guardia civil, junto con su compañero Diego Salva, fueron los últimos asesinados por ETA en julio de 2009. También están en la mesa representando al Partido Socialista David Jurado, que es el secretario de organización del PSOE en Burgos. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y el punto de vista legal lo pondrá el decano del Colegio de Abogados de la provincia, Joaquín Delgado. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bien hallado, Rafa. Gracias a los cuatro. Hacemos un breve resumen de lo que ha acontecido en torno a este tema en las últimas horas. Realmente ha sido la muerte del pequeño Gabriel lo que ha vuelto a poner sobre la mesa este debate. Ha coincidido el hallazgo de su cadáver con el debate parlamentario a propuesta del PNV, que quiere acabar con esta ley que instauró el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta. El caso de Gabriel abre de nuevo en nuestro país la polémica sobre la prisión permanente revisable. Ya está en vigor y, sin embargo, pues no ha evitado, desgraciadamente, la muerte de este niño. Ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces. La prisión permanente revisable no lo es. Que no se puede legislar en caliente ni juzgar en caliente. PNV, Podemos y PSOE se ratifican en su postura. Le va a costar mucho que sus bases entiendan que se derogue en caliente. Con la formación morada se reunían este lunes los padres de Diana Quer y Mariluz Cortés, que ya han reunido más de 3 millones de firmas en contra de la derogación de la norma. De su lado tienen de momento al PP. Yo creo que son delitos suficientemente espeluznantes como para que estas personas no puedan recibir. La formación naranja espera la resolución del Tribunal Constitucional, pero dice que se puede endurecer también la situación actual con otras medidas y la prisión permanente. Conseguir un cumplimiento íntegro de las penas. Y así las posiciones, esta misma semana el debate llega al Congreso porque el jueves se debaten las 2 enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Ciudadanos a la proposición de ley del PNV de la derogación de la prisión permanente revisable. Esto ocurría, este debate del Congreso de los Diputados tenía lugar la semana pasada. José Antonio, veíamos además muchas víctimas también en ese debate. Muchas voces han apuntado o han descrito lo que pasó el otro día en esa Cámara como algo realmente... lamentable. Sí, asombrosamente lamentable, estaba buscando esa palabra. Lamentable de todo punto, es decir, un asesino de terrorismo no puede salir a la calle a los 18 años. O sea, obviamente este hombre tiene que estar en prisión cumpliendo la pena máxima que le hayan impuesto, desde el minuto 1 hasta el minuto 30 más 1 o hasta el minuto 40 más 1. O sea que pienso que no ha lugar al debate de que la prisión permanente revisable se vaya al garete. ¿Qué es lo que más te está molestando de los argumentos que están a favor de derogar esta ley? Bueno, pues parece ser que la gente pretende o piensa que es que un asesino, un violador, etcétera, etcétera, se le puede reinsertar en la sociedad. Tenemos ejemplos claros, como el violador del ascensor, que a los 4 días y medio de, por decir una cifra, estaba volviendo a violar y volvió a entrar en la cárcel, como el asesino de Mondragón, que después de 17 asesinatos en su espalda dice que es que él no asesinaba, que ejecutaba y que no se arrepentía. O sea, ese personaje, desde mi punto de vista, no tenía que estar viendo la luz del día. Aunque a estas alturas prácticamente todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, sí que me gustaría, Joaquín, que nos resumieras muy brevemente qué es lo que aporta o aportaba, ¿no?, esta ley creada por el PP cuando tenía mayoría absoluta. Bueno, la ley en la que instaura la cadena perpetua, en este caso cadena perpetua revisable, es un endurecimiento de las
penas o la pena máxima que se puede poner o imponer a un condenado en el derecho español, y se instaura por el Partido Popular, y hay que decirlo, con su sola votación, o sea, con su sola presencia en el Congreso para apoyar esa ley sin ningún consenso, y lo que hace es instaurar una cadena perpetua que se establece con el carácter de revisable. Yo entiendo que no deja de ser una cadena perpetua, aunque sea revisable, y luego explicaré por las razones por las que me parece que, como jurista, no es una buena medida ni de política legislativa, y yo creo que va en contra del espíritu de la Constitución y posiblemente en contra también de lo que dice la Constitución, porque la Constitución, en los artículos 10, 15 y 25, establece claramente en su espíritu que no deben permitirse una cadena perpetua, y el hecho de que sea revisable o no revisable, yo creo que no le quita ese carácter de perpetua indeterminación para la persona que es condenada a esa pena, y por lo tanto entiendo que bueno, pues es una medida que nunca debía haberse adoptado. Pero ojo, yo lo mismo que pienso que nunca debía haberse adoptado, pienso que igual en este momento, no por el asunto bueno, pues que ha salido en los medios de comunicación tan tristemente actualmente, no por eso, sino por la propia inoportunidad de tratar de sacar rendimiento político para la derogación de una ley en ese momento, yo creo que nunca debe haberse bueno, pues tratado ese asunto, porque es una ley que su ámbito de aplicación, es decir, estamos hablando de que solamente ha habido un caso, que en todo caso, valga la redundancia, estamos hablando de una ley que tendría que verse en un aspecto muy, muy amplio del tiempo, pues evidentemente el tratar de derogarla ahora simplemente por un rendimiento político, pues yo creo que requiere lo mismo que me muestro contrario en ese momento a que se hubiese instaurado. También creo que debería haberse buscado un consenso mucho más grande para verse, no solamente o tratar de derogarse, sino de buscar métodos alternativos para que también dar una cumplida satisfacción a las víctimas, que tienen derecho también, porque aunque la pena tenga función resocializadora, como evidentemente es así, también tiene una pena, también tiene una condición evidentemente de salvaguarda bueno, pues de determinados elementos que no deben estar en la sociedad, y además también bueno, pues de legítimo resarcimiento de las víctimas. Una ley, Joaquín, que se encuentra en trámite de enmiendas en la Comisión de Justicia. Jaime, ¿de qué plazo estamos hablando para que sea derogada finalmente? Y luego también, ¿qué ocurre o qué puede ocurrir en función del fallo del Supremo a consecuencia de un recurso del Partido Socialista? Bueno, yo parto de la base, me permito corregir a Joaquín, que no estamos hablando de cadena perpetua, sino así hubiera sido su denominación. Estamos hablando precisamente de una prisión permanente revisable, que no vulnera ni el artículo 15 ni el 25.2 de la Constitución, puesto que ha sido avalada por informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y también del Consejo de Estado. Yo parto de esa base. Si hubiéramos querido aprobar una cadena perpetua, así se hubiera denominado. Esta tiene todas las garantías que se establece tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Carta Europea de Derechos Humanos, como el Estatuto de la Corte Internacional Penal, porque precisamente este estatuto habla de lo que es una prisión ineludible, a diferencia de la prisión permanente revisable. Obtiene la doble función, que es proteger a la sociedad y, en segundo lugar, permite la reinserción o resocialización del delincuente. España necesitaba, y por eso el Partido Popular no dudó ni un solo minuto en aprobar esta ley. Eso es el punto de partida en el cual pues, estamos inmersos, para que no haya ningún equívoco en lo que estamos hablando esta noche, ¿no? Has contestado a lo que pensabas de lo que ha dicho Joaquín, ahora contéstame a mí, por favor. Ahora va a la segunda parte y contesta lo que me has preguntado, Rafa. Vamos a ver. Evidentemente, el otro día, el jueves, se abordaron dos enmiendas a la totalidad de un proyecto de ley que había presentado el PNV, derivado de una toma de consideración de una proposición no de ley que hubo anteriormente por parte de ese mismo partido político. Entonces, una vez que se ha votado en contra de esas dos enmiendas a la totalidad presentadas por estos dos grupos políticos, mi partido, el Partido Popular, y el Partido de Ciudadanos, pues fuimos derrotados en la votación en el Pleno del Congreso, con lo cual ahora se inicia el trámite de enmiendas parciales, exposición de motivos al texto y al articulado. Y eso se va a debatir en el seno de la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia es soberana, de acuerdo con el asesoramiento de los letrados que están dentro de cada comisión, para determinar o ampliar los plazos en los cuales se tienen que finalizar la presentación de enmiendas. Y en esa fase se está. ¿Y qué puede ocurrir cuando el Supremo se pronuncia al recurso que presentó el Partido Socialista? Rafa, no te quiero corregir tampoco, pero es un recurso que hay ante el Constitucional. Sí. Entonces, el Constitucional se pronuncia
pronunciará al respecto de la ley que se aprobó en el año 15, la ley orgánica número 1 de marzo del año 15, ¿no? Entonces se pronunciará. Pero esa sentencia dictaminará si se ajusta precisamente a los artículos que ha mencionado perfectamente nuestro querido decano Joaquín, que ha mencionado una serie de artículos que precisamente hablan de todo el tema de la reinserción y resocialización del delincuente. Y a partir de ahí, pues decidirá qué efectos tiene, ex tunc, ex nunc. Y evidentemente solamente ha habido ahora mismo una condena a un señor en Galicia por descuartizar, asesinar previamente a sus hijos y descuartizarlos para chafar, si me permiten la expresión, amargar la vida a su mujer. La auténtica atrocidad de lo que es un propio delito de violencia de género, machacar a una señora, a su esposa. Con lo cual, nada más hay este tema con condena, digamos, firme. Entonces, el Constitucional se dictaminará, fallará pues, en lo que entiendan en base al ponente que se ha asignado a la resolución de este recurso ante el Tribunal Constitucional. Aclarado queda y corrige lo que haga falta, que para eso estamos todos aquí. Para para estar hablando todos de lo mismo. Y sobre todo que seamos claros para que nuestros espectadores lo entiendan todo perfectamente. Gracias. David, el posicionamiento de tu partido, ¿esto crees que puede costar votos a formaciones que están siendo contrarias a favor de la derogación? Bueno, si tomáramos nuestras posiciones en función de los votos, mal iríamos, ¿no? Las posiciones políticas, por lo menos en mi partido, se toman por convicciones políticas, no por los votos, porque entonces hablaríamos de otro tipo de formaciones que tiran del populismo o de la demagogia en algún caso para rascar votitos, ¿no? Le decía Joaquín, yo creo que hay temas que requieren de un amplio consenso y sobre todo, como se decía, de no legislar en caliente, que es verdad que es un tema muy manido, pero es verdad que es importante, ¿no? Yo sí que es verdad que Jaime ya se ha elegido esta noche en Tribunal Constitucional y ya ha dictado sentencia y ha dicho que esta prisión permanente revisable no contraviene la Constitución. Bueno, yo no voy a ser tan imprudente y voy a dejar esa función al Tribunal Constitucional y que sea este tribunal quien lo decida. Pero en el debate político decía yo que no hay que legislar en caliente porque precisamente creo que tirando efectivamente de sucesos execrables y que todos rechazamos, pues se juntan dos debates, el de la seguridad con el de la justicia. Y yo creo que son debates muy diferentes, porque por un lado está la seguridad, que nada tiene que ver con la prisión permanente revisable, y si no, yo lanzo una pregunta. ¿Cuántos crímenes ha evitado la prisión permanente revisable en el tiempo que lleva en vigor? Porque en los 2 años, ya vamos para 3, que lleva en vigor esta ley, por desgracia, ha habido algún crimen más, como del ejemplo de los que comentaba Jaime. Con lo cual, una ley, una pena por sí, no evita crímenes, por desgracia. Lo que lo evita es la seguridad. Por eso lo dejamos para la seguridad. Y en el plano jurídico, desde luego, desde el PSOE creemos que la prisión permanente revisable es un endurecimiento de las penas efectivamente innecesario en nuestro país. Innecesario, porque tenemos el Código Penal más duro de toda Europa, donde hay condenas de hasta 40 años, y de 40 años que se cumplen íntegramente, que se pueden cumplir íntegramente, que dependen o no, efectivamente, de los jueces, de si lo hacen cumplir o no, pero existe esa posibilidad, y si no que me corrija nuestro asesor jurídico de la noche, pero es verdad que puede darse ese caso. Por lo tanto, es una medida completamente innecesaria, como digo, en un país con el Código Penal más duro de toda Europa, donde más gente en la cárcel hay, no porque haya más criminalidad, sino porque las penas son más largas y se hacen cumplir íntegramente y, por lo tanto, a nuestro entender, por mucho que lo niegue Jaime, el término prisión permanente revisable es un eufemismo de cadena perpetua. Por cierto, cadena perpetua que en algunos países de la Unión Europea existe y que es revisable a los 25 años. Es decir, que un condenado en algunos países europeos donde existe cadena perpetua sale de la cárcel antes, teniendo la condena de cadena perpetua, sale antes incluso que de nuestro país, que como digo son las penas más duras que pueden llegar hasta 30 o 40 años de cumplimiento íntegro. ¿Qué te parecieron las declaraciones que hicieron esas víctimas, ¿no? Esos familiares, esos padres de niños, de niñas, de hijos asesinados? ¿Cómo les contamos a ellos esto? Ellos estaban allí ese día en el debate parlamentario. Evidentemente, ¿no? Y como digo, fue un debate pues, acalorado, vivo. Jaime, tú estarías allí. Evidentemente, yo por lo que vi en los medios, tampoco me gustó, evidentemente, el tono, ni algunas de las cosas que allí se dijeron, en general, no digo de ningún partido. En general, el debate no fue bueno, pero, insisto, es lo que pasa cuando se producen debates de este tipo en un momento acalorado, donde la sociedad está indignada con este tipo de crímenes, que nos indignan a todos, evidentemente, y al final todo eso se traslada, como no puede ser de otra forma, a la Cámara y pues, se producen debates crispados, que no me extraña para nada que a las víctimas o a los familiares que estaban allí pues, les molestara, porque nos molesta a cualquiera que no hemos sufrido esas circunstancias como para no hacerlo a ellos, ¿no? Evidentemente. José Antonio, tienes 3 opiniones de tus 3 compañeros de debate para valorar. Yo me ciño a lo que he dicho en un principio, es decir, yo sigo pensando que aquí el que la hace la paga y el que
el que ha asesinado, el que ha violado, el que ha hecho no sé qué, no sé cuál, si la pena es de 30 años, desde el minuto 1 hasta el minuto 30 más 1, tiene que estar en prisión. Sin más. Joaquín. Bueno, yo me gustaría centrar un poco cuál es mi opinión, porque es una opinión, yo trato de ser una opinión jurídica, pero aquí no se puede tener solo una opinión jurídica, se tiene que tener una opinión evidentemente personal, porque está claro que esa opinión personal en un asunto como este pues pesa tanto que incluso la opinión jurídica, aunque uno pueda tener el oficio que tiene, pues puede quedarse al lado, ¿no? Hay veces en las que la toga pesa. Pesa, por supuesto que sí, ¿no? Y hay que mirar las cosas. Sí que es cierto que a los juristas que estamos tratando este asunto nos da bastante rabia el uso que se está haciendo de esto por parte de mucha gente, de unos y de otros. Y en algunos casos pues nos da un poco de miedo y de vértigo el poder decir en algunos momentos, cuál es nuestra opinión, porque claro, puede ser malinterpretada, cuando realmente yo creo que tenemos que tener todos la libertad suficiente para expresar nuestra opinión sin necesidad de ser etiquetados o que estamos en contra de las víctimas o que estamos a favor de una determinada posición política o de otra posición política. No. Yo creo que aquí lo que hay que ver en principio es que lo que estábamos todos de acuerdo cuando se hace la Constitución es un determinado modelo de cómo tenía que ser el derecho penal en España. Veníamos de un derecho penal de la dictadura, veníamos de un derecho penal que curiosamente era igual un poco más blando que el que hay ahora, porque sobre todo el cumplimiento de las penas era totalmente blando, o sea, con la redención de penas por el trabajo sí que había un verdadero coladero para que una vez que se cometía graves delitos, pues con la redención de penas por el trabajo podían reducirse casi automáticamente a 1/3 de la condena impuesta, ¿no? Con el límite además temporal de los 30 años. Bueno, como digo, cuando se dicta la Constitución estamos todos de acuerdo en un modelo de penas que sean resocializadoras, que no sean degradantes y que se tenga en cuenta a la víctima y también al penado. Esto no sé si será bueno o malo, pero está claro que es un punto de partida. Y lo que vemos ahora es que ese punto de partida está discutiéndose. O sea, está discutiéndose si efectivamente debe ser más duro o menos duro, cuando el debate no está en si es más duro o menos duro, sino si efectivamente tenemos un sistema que resocializa o no tenemos un sistema que resocializa. Porque la dureza de las penas para una víctima siempre será poco. Siempre. Y siempre hay una espiral de la dureza. Siempre encontraremos una pena mucho más grande de la que hay. Y desgraciadamente, eso va a seguir siendo así. Lo que sí es cierto es que no puede haber una cadena perpetua, eso está claro, lo dice la Constitución, porque la pena tiene que ser resocializadora, y por lo tanto tenemos que ver si efectivamente esta medida es o no es aplicable a ese espíritu, como decía, de la Constitución. Pero es que además debemos de ver otra cosa. ¿Cuál es el cumplimiento de esta pena en general? Este cumplimiento tenemos que en nuestros países del ámbito cultural, más o menos en el que está la prisión permanente, no se establece una revisión de la pena con tanta distancia como la que se hace ahora, como la que se tiene en nuestro ordenamiento ahora mismo. Pero es que además vemos que efectivamente las posibilidades que tiene ahora mismo el Estado español, con la cantidad de gente que hay en la cárcel, que hay muchísima gente en la cárcel, para promover la resocialización de estas personas, lo que pueden hacer es que a la larga nos encontremos con que no sea efectivo tampoco ese efecto de resocialización para esta pena, que en todo caso sería revisable. Con lo cual, pues yo creo que tenemos que tener un cierto sosiego y ver que efectivamente, estas cuestiones de las penas y de la penalidad tienen que verse también en un conjunto de la resocialización. Pues has hablado de otros países y es que la prisión permanente revisable es una figura penal que ya existe precisamente en otras partes. En Francia, por ejemplo, existe la perpetua sin posibilidad de revisión para casos extremadamente graves como los magnicidios o los ataques terroristas. Los países de nuestro entorno tienen penas similares a la prisión permanente revisable. De hecho, está presente en toda la Unión Europea con la excepción de Portugal, Irlanda y Croacia. La legislación española establece un plazo de 25 años para la revisión de oficio, más que la media del continente, aunque hay otras más duras. En Francia existe la pena de perpetuidad irreductible para asesinatos muy graves, magnicidios y atentados terroristas. Se puede revisar a los 18 años o establecerse como ilimitada en función del caso. En Italia existe la cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional pasados al menos 26 años en prisión. El Código Penal alemán también la recoge estableciendo la revisión a los 15 años, aunque se puede alargar. En Reino Unido no hay una legislación homogénea. En Inglaterra y Gales se aplica la cadena perpetua a todo asesinato cometido por un mayor de 21 años.
El condenado puede salir de la cárcel en libertad condicional después de un tiempo mínimo que fija un juez para cada caso concreto. La cadena perpetua revisable también se aplica en Polonia, Austria, Rumanía, Hungría, Dinamarca o Suecia, con revisiones entre los 12 y los 18 años. En Noruega no existe como tal. Su ordenamiento establece un máximo de 21 años en prisión, pero se puede ampliar con la custodia como se hizo con el asesino de Utoya, Anders Breivik. Es una figura jurídica para aumentar la pena en periodos de 5 años sin límite de estancia en la cárcel. Pues esto es lo que nos rodea. Jaime, ¿podemos decir que podemos aprender de experiencias en otros países? Porque nosotros no vamos a poder tener las mismas garantías para erradicar esos atroces crímenes como en otros países. La prisión permanente revisable existe en los países de nuestro entorno, como bien decía el reportaje que hemos tenido ocasión de ver, salvo en Portugal y Croacia. Y contestando a David, no es una contestación la que se dará en caliente, David. Tú bien sabes que esta ley la aprobamos en el año 15, con lo cual esa calentura evidentemente se pasó y se hizo en un momento que nadie estaba mediatizado por lo que ahora mismo ha sucedido. Y en segundo lugar, te corrijo también, porque yo no he prejuzgado cuál va a ser el fallo del Tribunal Constitucional. Yo he dicho que el Partido Popular no aprueba una ley si no está avalada por los informes jurídicos preceptivos, como ha sido el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Es una defensa que tiene que tener la sociedad ante crímenes tan execrables como los que actualmente existen. Y es más, hablaba también el reportaje de que aquí la condena se puede revisar entre los 25 y los 35 años, pero tenemos que decir la verdad también, que el delincuente tiene que poner algo de su parte, porque no se rehabilita ni resocializa por el simple transcurso del tiempo. Tiene que demostrar que se ha rehabilitado. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues precisamente el juez de vigilancia penitenciaria y los expertos, psicólogos y demás, son los que lo valoran. Y en este supuesto de la prisión permanente revisable, nada de cadena perpetua, a los 15 años se puede empezar ya la revisión y puede acogerse al tercer grado a partir de ese momento, siempre que demuestre que está resocializado y reinsertado en la sociedad. Y precisamente hemos tenido ejemplos muy atroces de gente que por el transcurso del tiempo hemos entendido que se han resocializado y hemos tenido vuelta otra vez, como bien decía José Antonio, al asesinato, a la barbarie, a la violación en serie, a la violación de menores. ¿Qué español no quiere ahora mismo? Caso de Marta del Castillo en Sevilla, por ejemplo. Atroz. Que un señor, por llamarla de alguna manera aceptable y educada, oculte un cadáver y esté tomando el pelo a toda la sociedad española porque no aparece ese cadáver, que es un supuesto excepcional, pues a ese supuesto excepcional tiene que haber una reacción excepcional que dé seguridad y tranquilidad a la sociedad española. Eso es lo que entiende el Partido Popular, y sin un ánimo de venganza por parte de las víctimas, que nunca lo ha habido, sino las víctimas lo único que quieren es justicia, que todo el peso de la ley carga sobre el delincuente, y precisamente que el delincuente, el asesino, convicto y confeso y juzgado y condenado, pues aporte de su parte para poder, evidentemente, tratar de reintegrarse en la sociedad. Ese es el ejemplo por el cual el Partido Popular ha aprobado la prisión permanente revisable. David, por alusiones. Sí, bueno, no vamos a enredarnos en esta historia, pero si no me equivoco, ni el Consejo de Estado ni el Consejo de la Abogacía, vamos, los dos dijeron que era innecesaria, que era una medida innecesaria, precisamente por lo que yo decía, porque ya tenemos el Código Penal más duro. Pero insisto, Jaime, es que os empeñáis en mezclar, dices, no, se aprobó en el 2015 sin ningún caso de por medio, no, pero si lo sacáis a colación cada vez que sale el debate, insisto, ¿cuántos casos, cuántos crímenes ha evitado la prisión permanente revisable? Ningún endurecimiento del sistema penal sirve para evitar crímenes. Para evitar crímenes lo que necesitamos es más medios materiales para investigar, más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la calle que eviten esos crímenes, te pediría, David, pero no las penas. Que no caigas en el error del señor Campo, vuestro portavoz el otro día No en el Congreso de los Diputados, porque vas por la misma línea, hablando que la prisión permanente revisable no ha evitado ningún crimen, que precisamente no ha evitado la muerte de Gabriel. No vayas por esa línea porque precisamente ha sido absolutamente criticado hasta por la Asociación Clara Campoamor, por compañeros vuestros, con lo cual yo te recomiendo que si quieres tener una aceptación social, cambies de discurso y no utilices el del señor Campo, por favor. No vuelvas al debate del otro día, ya hemos dicho todos que estuvo muy mal el debate. No, pero es verdad. Esa línea fue criticada y falló estrepitosamente. Pero yo te pediría que me digas cuántos crímenes ha evitado, Jaime. Se quedó totalmente descolocada, absolutamente. Margarita Robles, perdón, me confundía con Margarita Mariscala, que fue ministra de Justicia, se quedó totalmente descolocada por la intervención
tan tremenda que tuvo. Y tú has cogido muchos argumentos de su intervención, David. No, así, desde luego, no vas a tratar ni convencer a nadie. No publicéis el debate, insisto. Yo hago preguntas razonables. Y José Antonio lo decía, dice, yo quiero que un criminal de este tipo cumpla la pena íntegra desde el minuto 0 hasta el 30+1. Efectivamente, y yo también lo quiero, y cualquier español de bien, Jaime, lo querría o no querremos todos. Pero eso sucede ya en nuestro país, sin necesidad de la prisión permanente revisable. Es más, con la prisión permanente revisable, y si no que nos corrija Joaquín, puede haber casos en los que a los 25 años al criminal se le revise la pena efectivamente y pueda estar en la cárcel, cuando con el sistema actual, con el sistema penal actual, puede haber casos en que hasta los 30, los 40 años no quede en libertad, que es la pena máxima en nuestro país. David, por eso hablo de que sea innecesaria. No caigas en el error nuevamente, porque yo he hablado del tercer grado a partir del 15º año. Hay otro debate. Y además, en España, y perdóname, termino, no quiero tampoco, hemos tenido siempre que acudir a figuras jurídicas artificiales sin ningún fundamento. Quiero recordar en estos momentos, que José Antonio también lo conoce bien, la famosa doctrina Parot, la acumulación de las penas. Eso se derogó por la Corte Europea. ¿Y qué pasó? Que criminales que habían tenido más de 20 y 25 asesinatos no cumplieron ni un año por asesinato. Hemos acudido a fórmulas ficticias y la prisión permanente revisable es una fórmula estable, una fórmula de tranquilidad. La prisión permanente revisable no es sinónimo de cumplir las penas íntegras, Jaime, eso no es verdad. Precisamente no, porque hay que ver la resocialización y el arrepentimiento del asesino para ver si puede estar. Ahí quería llegar yo porque ahí se pone en solfa, se pone en cuestión el grado de éxito de precisamente esto, de la reinserción. Es el tema que trataremos en el siguiente bloque. José Antonio, tú seas el primero en responder y también tenemos comentarios de espectadores que quieren participar activamente en este debate. 3 minutillos hasta ahora. Seguimos con ustedes en la 8 Burgos, en nuestro debate, hablando de la prisión permanente revisable, su derogación, comentarios de ustedes, de los espectadores. Michel Martín dice sí, en este debate decir que indirectamente ha ganado Bildu. ¿Y por qué? Se pregunta. La oposición no ha esperado a la sentencia al tribunal por el recurso presentado por el PSOE, lo hemos comentado ya. ¿Qué prisas hay en derogar todo? Y por último, algunos han podido salir por cumplir la pena y han vuelto a reincidir. Que tomen nota. Mi apoyo, como no, al Partido Popular en todo este proceso y la enhorabuena a la Guardia Civil por el trabajo que ha estado llevando a cabo en los últimos casos. También nos escribe por Twitter una compañera tuya de filas, Cristina Ayala, que es senadora popular por Burgos, dice: lo que muchos queremos es que en casos tan graves, si el reo no está reinsertado de verdad, no se convierta en un peligro para la sociedad y por tanto permanezca lejos de donde pueda hacer daño. José Antonio dice: no entiendo la incoherencia de los partidos políticos democráticos posicionados en contra de la PPR, de lo que estamos hablando. El Estatuto de la Corte Penal Internacional la recoge y mucho menos aún a Ciudadanos. Ahora sí, ahora no, según sople el viento electoral. El partido veleta no puede gobernar España. Sería peor que Phileas Fogg. Bueno, Phileas Fogg, que no lo recuerdes, es ese personaje serio y extrovertido, pero el personaje principal de la exitosa novela La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Más cosas tenemos aquí. Ana Valdivielso: yo quiero prisión permanente revisable. Al que matan no vuelve a ver la luz. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué tener tantos derechos cuando ellos han quitado el derecho fundamental a otros, que es la vida? César Rodríguez Palacios dice: si una persona en un país desarrollado es capaz de violar y matar 2 veces o más, no es culpa del ciudadano, es culpa del sistema. Sería bueno que los políticos entendieran que la derogación de esta ley implica la responsabilidad de ellos precisamente por hacerlo, por derogarla. Enseguida sigo con más comentarios, pero antes de publicidad hablábamos con todos los compañeros de la mesa de afrontar este debate que también nos está llegando a través del correo sobre, estamos cuestionando, ¿no?, el éxito de esa reinserción, que al final es el principal objetivo, que tienen que estar en prisión. Bueno, es que es muy relativo. Vamos a ver, si estamos hablando de la prisión permanente revisable, cuando un reo puede optar a salir de ahí, el tribunal, que es el que va a dictaminar si puede salir o no, tiene que recoger unos informes de los jueces penitenciarios, de los señores que están
evaluando a ese reo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto todos esos informes que llegan al tribunal, con lo cual él decide si el reo puede salir, son buenos, no son buenos, si ese reo realmente va a estar reinsertado en la sociedad? ¿Que dónde tenemos que poner más interés no sé, en esas evaluaciones, en esas historias? Pero yo es que para estas cosas soy un poco bruto, es decir, esta prisión de la que estamos hablando es para crímenes totalmente definidos, es decir, asesinatos de menores de 16 años, delitos de terrorismo, delitos contra el rey y su familia, contra un jefe de Estado en España, de genocidio o de lesa humanidad. Para mí esos señores no tienen reinserción y se ha terminado. Ahora creo que hay un señor que está, un tal Will, que fue el que asesinó a 2 niñas, a una, no recuerdo cómo se llama, Warnisov o algo parecido. Está metido en una celda 21 horas al día y lleva 12 años o así. Y creo que hay otros 216 en las mismas condiciones. Esos señores, obviamente, si están ahí metidos es porque no van a poderse reinsertar. Porque si no, nadie les mete ahí en un cubo y les mantiene durante toda su vida. O sea que... Claro, que el tema, Joaquín, es hay que ser más exigentes en el cumplimiento de penas según el delito, obviamente, lo hemos hablado ya, ¿no? Sí, vamos a ver, es que volvemos al principio, yo creo que el debate tiene que estar en eso, es decir, ¿podemos tener penas que reinserten? ¿Podemos tener sistemas penitenciarios, mejor dicho, que reinserten? Porque lo que sí estábamos todos de acuerdo, y a veces se nos llena la boca con la Constitución, es verdad. En ese momento, cuando se dicta la Constitución, estábamos todos de acuerdo, pues estaba todo el mundo de acuerdo, y yo también, en la que el enfoque del derecho penal español tenía que ser a la reinserción. Eso no quita para que la reinserción sea la única función de la pena. La reinserción es un medio para que efectivamente el derecho penal sea justo, pero no es la única fin de la pena. Me explico. Tan malo sería que una persona condenada por un delito muy, muy grave, si está reinsertado y se demuestra que está reinsertado, a los 2 meses saliese de la cárcel. Es decir, tiene que haber una conjunción entre la gravedad de las penas y la reinserción. Y lo que sí que dice la Constitución es que todo el sistema penitenciario español debe estar reordenado hacia la reinserción. En la medida que seamos capaces de hacer eso, pues tendremos un sistema penal o un sistema penitenciario más justo y más adecuado a lo que yo creo que tiene que ser una sociedad moderna. Que la sociedad moderna lo que tiene que tender es efectivamente a respetar total y absolutamente a las víctimas del delito, pero también servir para que tener humanidad con las personas incluso que no han tenido ninguna humanidad. Y también tiene que ser muy difícil, perdona, detectar en según qué condenados muy difícil. Si esa reinserción es real. Muy difícil, efectivamente. Pero claro, al final tenemos esa conjunción de que no es posible la cadena perpetua, no es posible tampoco la pena de muerte, pero por otro lado tenemos también la reinserción. Y esa conjunción es lo realmente difícil. Y claro, en Suecia, por ejemplo, la prisión permanente revisable, en cuanto llega un momento, el reo tiene derecho a saber cuál es el máximo que puede estar en la cárcel. Es que un reo le tenemos que dar ese derecho, aunque no nos guste, porque hay veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacerlas. Aunque no nos guste, tenemos que dar ese derecho, tenemos que tener claro cuándo tiene que tener la esperanza de poder salir, aunque no se la merezca, aunque sea una persona que igual no había ni que llamarla persona. O sea, estás diciendo que hay que separar lo que te dice el corazón y lo que te dice la cabeza y la ley. Yo creo que sí, entre otras cosas porque evidentemente nos hemos dado unos márgenes de juego, tenemos unas sociedades avanzadas y por lo tanto ese margen de juego, esa cuestión de resocialización, que podíamos haber decidido otra cosa, que fuese simplemente las penas no fuesen resocializadoras, sino que fuesen simplemente unas penas penales desde el punto de vista de sanción y cumplimiento, simplemente del cumplimiento sin controlar que el reo pueda estar resocializado. Eso es un derecho, es una invocación, es una expectativa. Realmente no se va a conseguir en muchos casos y la experiencia nos demuestra que efectiva y desgraciadamente el mal es muy malo, la gente es muy mala y a veces no se consigue. Pero eso no quiere decir que como sociedad no busquemos que se pueda producir. José Antonio, ¿qué te parece esta respuesta? Correcta, pero
es que es muy difícil el saber cuándo una persona realmente puede volver a la sociedad. Con lo cual, una de dos, o metemos la pata, como ha pasado muchas veces, porque siempre, o algunas veces, siempre hay un juez de instituciones penitenciarias en pan lumbreras que dice que este señor puede salir y vuelve otra vez a reincidir, o ponemos todo el dedo en la llaga y empezamos a meter a alguien en esas instituciones que sea más capaz de dilucidar, de estudiar, no lo sé, es complejo. Ajá, ¿sería esta la solución, Joaquín, o una de ellas? No lo sé. ¿Estamos preparados para eso? No sé si estamos preparados y no sé si nuestros jueces de vigilancia penitenciaria dentro de 20 años, ¿no? Porque si la prisión permanente permanece y cuando este señor, este personaje, pida la revisión dentro de 25 años, vamos a ponernos en la piel del juez, que con todos los informes y demás puede decir que este señor salga a la calle. Nosotros creemos sinceramente que ese juez, aunque los jueces están acostumbrados a este tipo de cosas, ¿podría dictar una resolución que no fuese criticable en todo caso? Es decir, es más fácil dejar los términos de las condenas claramente definidos, con la cuestión de decir más o menos graves, es decir, de hacer más o menos tiempo, pero dejarlas definidos, porque eso creo que es una garantía para todos. Pero ojo, es mi opinión, y entiendo que las opiniones son respetables, y entiendo también, de verdad que entiendo la opinión de las víctimas, porque creo que efectivamente no hay cosa más desconsoladora que ver que efectivamente no se cumplen las condenas o que el asesino de tu ser querido, pues en un momento dado está en la calle. Yo lo sé, y imagino que eso es tan duro que incluso estoy dispuesto a pensar que lo que digo ahora mismo no sea lo ajustado, pero tengo que decirlo porque es mi convicción, yo es lo que creo. Por eso nos llegan mensajes del tipo de ¿quién de los asistentes en la mesa querrían tener un vecino que ha estado 25 años en la cárcel por asesinato y ha salido reinsertado? Nadie. Evidentemente nadie. Nadie. Eso está claro, esa pregunta se contesta por sí sola, nadie lo querría. Coño, pero les ha habido. No, es que es un comentario que me gustaría ir más allá con la reflexión de No, pero no solo eso, ¿quién querría a una persona que igual que es malo y que ha salido a los 3 meses? Es que desgraciadamente vivimos en un mundo en el que la maldad está y entonces bueno pues convive con nosotros. Hay que tratar de erradicarla, pero es así. Sí, yo creo que evidentemente nadie que en su sano juicio quiere tener a un vecino, ¿no? Esos son los casos extremos, pero tú creo que dabas en el clavo, Rafa, cuando decías hay que separar la cabeza de lo que dice el corazón. Evidentemente, ¿no? Por mucho que cueste, y como dice Joaquín, habrá casos, los que lo habéis vivido, que será muy difícil separarlo, pero creo que hay que hacerlo, porque si no separamos el corazón de la cabeza, pues no tendríamos un sistema de justicia, tendríamos un sistema de ajusticiamiento, ¿no? Y eso contravendría efectivamente todas las normas que nos hemos dado y todas las normas básicas de convivencia. Y yo creo que también nos hace mezclar los debates, el no separar la cabeza del corazón, porque hablamos de la prisión permanente revisable en términos de reinserción como si actualmente no lo hubiese, y también lo hay. Yo insisto, es que alguien me explique la necesidad de endurecer estas penas cuando quizá ahora pueden ser mucho más duras que con este modelo de prisión permanente revisable. Yo tenía algunos datos que, por aportar al debate, en nuestro país, en España, la tasa de encarcelamiento es un 32% superior que la media europea. Hay el doble de presos en España que en países como Finlandia o como Suecia, que muchas veces ponemos de ejemplo a los países nórdicos. Pero la tasa de criminalidad en nuestro país es de las más bajas, un 0,85 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que las penas son más largas, porque si tenemos el doble de presos en la cárcel, pero hay muy poca criminalidad de los países con menos criminalidad, lo que quiere decir es que hay penas largas y que se cumplen las penas íntegramente. Por lo tanto, España es un país seguro, en el que hay poca criminalidad, que evidentemente hay casos que saltan todas las alarmas como los últimos y que nos hacen efectivamente mezclar la cabeza con el corazón, evidentemente, pero hablando de legislar sobre esto y de aplicar justicia, creo que es fundamental separarlo. Si no, insisto, no vamos a conseguir más justicia, lo que vamos a conseguir es más crueldad, pero eso ni nos va a hacer más libres ni nos va a hacer más seguros. Sí, vamos a ver, yo creo que un político tiene que poder salir a la calle con la tranquilidad de que la gente que pasa a su entorno dice estas personas son personas de orden, son personas de ley.
¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente ahora nada más en este debate nos estamos centrando en lo que es la resocialización y lo que es el reingreso, digamos, en la sociedad de los asesinos, de los delincuentes. También hay que mirar, evidentemente, el dolor que se ha causado. Por eso en la pena hay dos componentes, lo que es el aspecto punitivo de resarcimiento del daño que se ha causado por el individuo a la sociedad, lo que has dicho, Joaquín, y la parte de resocialización. Pero es que no podemos centrar un debate sobre una ley, que es una ley excepcional para casos excepcionales, que recuerdo que solamente hay 8 supuestos previstos, a diferencia de otros países que hemos mencionado, como Alemania, Francia e Italia, que tienen 26, tienen 20 y tienen hasta 22. O sea, que es una ley excepcional para supuestos excepcionales y atroces. Entonces, hay que poder trasladar a nuestra sociedad que gente que tiene que poner de su parte para resocializarse, no por el transcurso del tiempo, como dije antes, sino que tiene que aportar por su parte. Y yo, precisamente, creo firmemente en la actitud profesional tanto de los jueces de vigilancia penitenciaria como de los psicólogos y demás peritos que intervienen en el análisis de si una persona puede volver o no a la sociedad. Y aparte de eso tiene que haber un complemento. Hemos felicitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su brillante actuación y su entrega absoluta. Pues precisamente ahí entraría las medidas que el propio juez tendría que imponer a esa persona que sale para ver cómo se desenvuelve una vez integrado en la sociedad. Pero por Dios, no seamos nada más pensantes ahora mismo de pobrecito delincuente, pobrecito, es que no se va a reinsertar, no se va a rehabilitar. En la prisión permanente revisable se hizo, no, pero es que parece que el debate se ha centrado nada más en esa parte. Lo has centrado tú en la prisión permanente revisable como si fuese la reinserción. Y luego quiero pensar que el señor Campo, vuestro portavoz, es juez. Que este señor, yo no sé cómo actuaría llegado el momento, yo creo que actuaría como un profesional de la judicatura impartiendo justicia, no como se manifestó el otro día en el Congreso de los Diputados, insisto. Con lo cual, yo creo que el debate tiene que estar centrado en lo que pide también la sociedad, y además que no lo piden en caliente. La sociedad quiere tener tranquilidad, quiere vivir con sosiego. Y como son casos aislados y esporádicos, 8 supuestos, más los 5 que se quieren incorporar. Eso ya sucede en nuestro país. En nuestro país se vive con tranquilidad y es un país seguro. No generéis la alarma que no existe. Si no se genera alarma, David, no se genera alarma. Hemos tenido, desgraciadamente, más de 50 años de asesinatos en España, de un tipo terrorista, que han salido, como bien decía José Antonio, no han salido ni un año por asesinato. No han salido ni un año. Por eso, centremos el debate en la equidad, en lo que representa la pena y en la parte de atención al delincuente. Que eso es lo que hace la ley, la prisión permanente revisable, cumpliendo todos los dictámenes. La prisión permanente revisable lo que genera son plazos arbitrarios para revisar una pena. Ninguno. Como decía Joaquín, no da seguridad jurídica. He dicho que a los 15 años ya se puede acceder al tercer grado, siempre que se determine por los expertos en los cuales yo confío en mi partido también. Con lo cual, no entiendo por qué tenemos que centrar el debate en el pobrecito delincuente y no en una protección global para la sociedad. Bien, pues permitidme que siga con los comentarios de ustedes, los espectadores. Dice Esther Tobalina, me da pena pensar que haya sido el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, quien haya promovido esta derogación. Arantxa Orihuel Ruiz dice, mira, se parece a un comentario tuyo que acabas de vertir en esta mesa. Dice, opto por ella, por esta pena. El que la hace, la paga. Carolina nos manda una foto de una manifestación que hubo este fin de semana, precisamente para expresar la desconformidad con que sea derogada esta ley, y aparece en la foto, aparecen 8 personas, y dice, este fue todo el apoyo en esta ciudad. Dice, que ni un solo colectivo de ayuda a la mujer violada, maltratada, asesinada, vuelva a utilizar mi condición de mujer para sus fines particulares. No necesito defensoras de nada. ¡Qué decepción! Y Laura Villagrasa dice, prisión permanente bajo tierra es la que tienen los asesinados y las familias. Prisión permanente de por vida. Qué injusto, ¿no?, que los asesinos puedan rehacer su vida y el asesinado y sus familiares no. Prisión permanente sí. María Román dice, prisión revisable para quien se la ha ganado sobradamente, pero que paguen todos sus gastos. Alimentación, hospedaje y servicios con su trabajo. Y si no llega con eso, que trabajen más tiempo para saldar la deuda. Los ciudadanos no estamos para pagar esto ni pagarles al mes la paga mínima. A este paso nos vamos todos a vivir a las cárceles y si son VIP, mucho mejor. Joaquín.
No, a mí me parecen, algunas de esos comentarios, y con todo el respeto, me parece que no son ajustados a un debate sosegado sobre esta cuestión. Pero es una realidad, quiero decir. No, es una realidad, pero bueno, pero es así, yo lo tengo que decir. Vamos a ver, no todo es, vamos a ver, no todas las cuestiones en el derecho penitenciario hemos sido, o para mi modo de ver, están desafortunadas. El PP planteó una serie de medidas en la ley del 2015 que a mí me parecieron buenas. Por ejemplo, la libertad condicional al final de la pena. A mí me parece que esa cuestión es buena. Anteriormente, en el 2010, se establecieron unas cuestiones de la libertad vigilada, una medida cautelar, que es una medida cautelar, yo creo que razonable, etcétera. Es decir, tenemos también protección a las víctimas con cuestiones diferentes a la prisión permanente revisable. Yo lo que quiero decir es que si la prisión permanente o la cadena perpetua, que le he dicho antes, que yo sigo pensando que es una cadena perpetua, yo sí, pero es una cuestión de opinión. Es decir, la cuestión es una cuestión de la regla de juego, es decir, la regla de juego que estamos teniendo como sociedad avanzada respecto del tratamiento que queremos hacer a los que incluso son personas que desde un punto de vista personal no nos merecen ninguna mención de que fuesen, incluso podían denominarse personas. Pero lo que está claro es que tenemos que hacerlo porque moralmente yo creo que lo tenemos que hacer. Y desgraciadamente lo tenemos que hacer a pesar de lo que nos pide el cuerpo y de lo que nos dice el respeto que tenemos a todas las víctimas. Porque efectivamente consideramos todos que ese respeto es tan fuerte que efectivamente es merecedor también de que tenga que ser oído y que efectivamente pues que esas víctimas también tengan derecho a que efectivamente hay un componente de pena que no sea resocializador, como tú muy bien has dicho antes, que sea un componente estrictamente punitivo. José Antonio, vamos finalizando. Tu balance de este debate, de las opiniones que hemos dejado sobre la mesa. Yo me ciño a la primera que he dicho y es como decía Joaquín, antes se decía que el que la hace la paga, y vuelvo a decir lo mismo, es decir, si un asesino dentro de este contexto del que estamos hablando tiene que cumplir 30 años, cumple 30 años, es decir, no cuando una parte relevante de la condena ya puede optar a no sé qué, no sé cuál, no, o sea, este tío cumple los 30 años desde el minuto 1 hasta el minuto 30 más 1. Y no es cadena perpetua, le puedes llamar como quieras. O sea. Bien, no quiero dejar pasar por alto algo que venía también en un tuit de, creo que era José Antonio, quiero comentarlo con nuestros miembros de la mesa políticos, porque hacía referencia al partido Veleta, que es como tildaba a Ciudadanos, como diciendo que ahora sí que está a favor de prohibir la derogación, o sea, a favor de la ley, pero que como que hace unos meses no lo estaba. Sí, incluso tachó la prisión permanente revisable como de demagogia punitiva, y desde luego carece absolutamente de credibilidad ese partido. Pero bueno, lo importante ahora es que ha sentado oposición, ha fijado oposición y bueno, pues parece que por rédito electoral, entiendo que va a apoyar la no derogación de la prisión permanente revisable. Y yo le preguntaría a David que cómo, David, vosotros, que sois un partido de solera constitucionalista, podéis mirar bien a los votantes, a la sociedad, en esta situación, cuando tenéis enfrentado a más del 80% de la sociedad, David. Es que tenéis que repensarlo, tenéis que replantearlo, tenéis que ver que esto no es una cuestión partidaria, no es una cuestión política, es una cuestión de protección de la sociedad, de protección, tanto el interés de las víctimas como, evidentemente, del reo, que cuesta decir también de protección del reo, pero como somos constitucionalistas, una ley sin resocialización y sin reinsertación a la sociedad no podría tener cabida. ¿Por qué? Porque vulneraríamos los artículos que bien ha mencionado Joaquín en la Constitución. Yo menciono el 15 y el 25.2. Por eso yo apelo a la sensatez. No ha sido un debate en caliente, David, ni mucho menos. Insisto, año 15 se aprobó esta ley. Las víctimas han estado siempre ahí y ha habido otras víctimas antes que nunca han pedido venganza, sino sencillamente que se aplicara todo el peso de la ley para que quien la haga, la pague, con garantías absolutas. Por eso, insisto, lo tenéis muy difícil, esa aseveración, y estáis cayendo en el mismo error, David, que cayó el señor Campo el otro día en el pleno cubo en el Congreso. David, tienes un minuto, ¿eh? Creo que no has entendido el planteamiento que he hecho desde el principio, Yo Jaime. perfectamente. Si buscas el frentismo, no lo vas a encontrar, insisto, no lo vas a encontrar. Porque en este tema, pero en estos temas no va a haber frentismo, de verdad, al menos no por mi parte, de verdad, no lo va a haber, no lo busques, Jaime. Pero lo habéis demostrado. No lo busques porque no lo va a haber. Lo habéis demostrado. Si quisiéramos frentismo,
mismo yo podría venir a decirte que para conseguir seguridad no necesitamos prisión permanente revisable. Para Ni conseguir ley de seguridad ciudadana tampoco, para por lo visto. conseguir seguridad en nuestro país, lo que necesitamos es que nos sigáis recortando en medios de seguridad, por ejemplo. Eso sí que nos ofrece seguridad, no las penas. Por lo tanto, insisto, no busquemos el frentismo donde no existe y mantengamos un debate sosegado. Apelabas a nuestro espíritu constitucional. Precisamente por nuestro espíritu constitucionalista y porque nosotros sí que apoyamos la Constitución, a diferencia de otros partidos como el tuyo, Jaime, lo que hacemos es defender la Constitución. Nosotros no apoyamos la Constitución. Lo que hacemos ¿Cómo se puede escuchar esta felonía en este programa? Lo que hacemos no apoyamos la Constitución. Pero cálmate, Jaime. Ni de las palabras, David, por Jaime, favor. pero cálmate. Ni de las palabras, pero cálmate. Pero el que tienes tú que pensar lo que dices eres tú. Precisamente por nuestro espíritu constitucionalista defendemos la constitucionalidad y el decano lo ha explicado perfectamente. La Constitución, que es una de las normas que nos dimos todos, establece nuestro sistema penal, que nada tiene que ver con esta variante que introdujisteis en solitario en el 2015 con la prisión permanente revisable. Por lo tanto, yo, si me dejas... a que resuelva la Constitucional, si tienes tanta duda. Si me dejas exponer las conclusiones, Jaime, insisto en mi argumento inicial, que es una pena innecesaria, porque nuestro Código Penal ya es el más duro, donde se cumplen las penas o se pueden cumplir las penas íntegramente. Con lo cual, insisto, innecesaria y sobre todo no busquéis el frentismo, porque yo no cambio mi libertad. Producís comentarios como los que hemos leído. Yo, desde luego, no sé dónde están esas cárceles VIP de la que hablaba, con todo el respeto lo digo, esta espectadora, pero desde luego yo mi libertad o mi calle no la cambio por ninguna de esas cárceles VIP que, insisto, no sé dónde están. Afortunadamente, entre tanto ruido, estos días también nos han dejado, por desgracia, a familiares, como la madre del pequeño Gabriel, también apelando a esta responsabilidad en la que se decía que no se reprodujeran mensajes de odio. Yo creo que es lo más importante. Lo dejamos aquí, gracias a los cuatro. Hoy hablando de un tema difícil, difícil de hablar y más en público. Ha estado Joaquín Delgado como decano del Colegio de Abogados de Burgos. Gracias, Joaquín. Gracias. Hasta la próxima. David Jurado como secretario de organización del Partido Socialista en Burgos. Lo mismo. Muchas gracias. José Antonio Sáenz de Tejada, quizás el papel más duro, ¿no? Porque ahí sí que una víctima, un familiar, es difícil que separe el corazón de la cabeza, que es lo que decíamos antes. ¿Es así? ¿Me equivoco? Por supuesto. Gracias, José Antonio. Y Jaime, que hoy sí que viene como diputado popular por Burgos, pero que también sabe mucho y bien, por desgracia, lo que es sufrir en su propia carne. Que también ETA te quite a familiares. Jaime, gracias. Nada, a vosotros, muchas gracias, muy amables. Y a ustedes, y sobre todo, tantos comentarios que hemos recibido, tanto como a través de Facebook y Twitter, seguiremos haciendo en el próximo debate y continúan con la 8.